¿Alguna vez te has preguntado qué profundidad esconde la famosa parábola del hijo pródigo? Desde la primera vez que escuchamos esta historia en Lucas 15, 11-32, podemos sentir la tensión entre el amor del padre y las decisiones del hijo. Pero hay mucho más que explorar bajo la superficie de este relato. Este pasaje no solo nos habla de un hijo que se aleja, sino que también refleja el amor incondicional y la gracia de Dios. En los próximos minutos, te invito a un viaje espiritual que profundiza en la increíble riqueza de la parábola del hijo pródigo. Quédate con nosotros. La historia comienza con un joven que, cansado de la vida en casa, solicita su parte de la herencia. En la cultura judía de la época, esto era equivalente a desear que su padre estuviese muerto. Imagina el dolor que esto causó al padre. Sin embargo, este padre amoroso accede a la petición de su hijo. Lucas 3:12 nos dice que el padre les repartió los bienes. Vale la pena reflexionar, ¿qué revelación nos ofrece este acto de amor casi desgarrador? A menudo, Dios nos permite elegir nuestro camino, incluso si ese camino nos lleva lejos de Él. Este ejercicio del libre albedrío es esencial para entender nuestra relación con el Creador. Cuando el hijo se va a un país lejano y despilfarra su herencia, podemos sentir el sentido de pérdida y arrepentimiento que comenzará a atormentar su corazón. En Lucas 3:13, se nos revela que malgastó su fortuna en vida disoluta. Este detalle es fundamental. ¿Por qué? Porque nos muestra que a menudo, en nuestra búsqueda de satisfacción lejos de Dios, terminamos sintiéndonos vacíos y perdidos. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que buscabas consuelo o alegría en las cosas temporales? El camino del hijo menor es un espejo que nos refleja, representa las elecciones de nuestra propia vida, donde la búsqueda de placeres mundanos puede dejarnos desilusionados y solos. La historia continúa cuando una grave hambruna azota aquel país, y el hijo se encuentra en la necesidad extrema, trabajando como cuidadores de cerdos, un trabajo que, según la cultura judía, era considerado indigno. Esto nos lleva a pensar, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos llegado a situaciones degradantes como resultado de nuestras decisiones? Cuando el hijo recuerda la casa de su padre y la abundancia que allí disfrutaba, su corazón se llena de anhelo. Lucas 3:17 nos dice que volvió en sí. Este es un momento crucial que invita a la introspección. La revelación de que había mucho más en su hogar le lleva a un punto de inflexión. La pregunta aquí es, ¿qué nos hace volver a nosotros mismos? En nuestra jornada cristiana, a veces debemos enfrentar nuestra miseria antes de que podamos volver a Dios con un corazón arrepentido. Finalmente, el hijo decide regresar a casa, pero lo hace con un plan, está decidido a confesar su pecado. Lucas 3:18 dice, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». Esta declaración muestra la sinceridad de su arrepentimiento. Aquí surge otro aspecto que merece atención, el arrepentimiento genuino. ¿Cómo se siente realmente el arrepentimiento? Es una mezcla de dolor, corazón sincero y deseo de reconciliación. Nos recuerda el Salmo 51, 17, donde David dice que Dios no desprecia un corazón quebrantado y humillado. Cuando el hijo comienza su viaje de vuelta, está lleno de inseguridades sobre la reacción de su padre. Al llegar, la imagen que se nos presenta es asombrosa, el padre lo ve desde lejos y, lleno de compasión, corre hacia él. Este es un símbolo increíble de cómo Dios nos recibe con los brazos abiertos. Lucas 3:20 relata que lo abrazó y lo besó. ¿Alguna vez has sentido la cálida bienvenida de Dios en tu vida, incluso después de haberte alejado? Este abrazo representa la gracia y el perdón que solo nuestro Padre Celestial puede ofrecer. Pero la historia no termina con el abrazo. Al llegar a casa, el padre no solo perdona, sino que celebra el regreso de su hijo. En Lucas 3:22, ordena que se le ponga un anillo, un vestido nuevo y que se prepare un banquete. Esto es más que un simple gesto, es un acto de total restauración. El anillo simboliza el estatus del hijo, que regresa a la familia como un miembro plenamente restaurado. Por lo tanto, la lección aquí es impactante, no solo se nos perdona, sino que Dios también nos restaura y nos devuelve nuestra dignidad. Sin embargo, hay otro hijo en la historia. El hijo mayor, que ha permanecido en casa y ha trabajado arduamente. Su reacción al regreso del hermano es de celos e ira.
En Lucas 3 y 28, se nos dice que se enojó y no quería entrar. Aquí, nos encontramos con otra reflexión crucial: cómo respondemos a la gracia y el perdón que otros reciben. A veces, podemos ser como el hijo mayor, sintiendo que el amor de Dios es merecido solo por nosotros, olvidando que el corazón del Padre siempre anhela la reconciliación. Hay un momento donde el Padre se acerca al hijo mayor y le dice: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Lucas 3 y 31. Esta frase profundamente reconfortante nos recuerda que todos somos parte del plan de Dios, y su amor no se limita por nuestro esfuerzo o méritos. La gracia de Dios es abundante y se extiende a todos, sin excepción. Entonces, podemos aceptar que su misericordia es también para aquellos que han estado perdidos, sin importar lo que hayan hecho. Volviendo al enfoque del hijo menor, al regresar, vemos su transformación. La humildad que muestra al confesar su pecado es un reflejo de su crecimiento espiritual. Pero hay algo más. Este regreso no solo es físico, también es emocional y espiritual. Es el momento en que decide dejar atrás su orgullo y reconocer su necesidad de un Padre amoroso. ¿Te has dado cuenta de que, a menudo, es nuestra humildad lo que abre las puertas para que Dios obre en nuestras vidas? Ahora, al profundizar en las emociones del hijo pródigo, es esencial explorar la idea de la identidad. Durante su tiempo lejos, se identificó con un estilo de vida que, al final, no le proporcionó sino sufrimiento. Este sentido de pérdida de identidad en ocasiones nos ocurre a todos, cuando nos alejamos del propósito que Dios tiene para nosotros. Al regresar, el hijo también redescubre quién es realmente: es un hijo de un Padre amoroso. Esta narrativa del regreso nos remite a Romanos 8 y 17, que nos dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Qué poderosa verdad! A medida que continuemos en la segunda parte de esta narración, profundizaremos en el papel del hermano mayor, lo que su resentimiento nos enseña y cómo todos estamos invitados a la fiesta del perdón. Además, nos detendremos en algunas preguntas que pueden estar rondando tu mente, como: ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria? ¿Qué significa realmente el abrazo del Padre para nosotros hoy? La historia del hijo pródigo tiene mucho más para ofrecernos de lo que a menudo imaginamos. Así que quédate con nosotros y prepárate para descubrir aún más. A medida que avanzamos en la narrativa del hijo pródigo, llegamos a un punto crucial donde el hermano mayor toma el centro del escenario. Su reacción al regreso del hijo menor es digna de un análisis cuidadoso. Es interesante observar que, aunque ha estado presente, trabajando en el hogar y cumpliendo sus deberes, se siente resentido y maltratado. En Lucas 3 y 29, expresa su frustración al padre, diciendo: «Nunca me diste un cabrito para festejar con mis amigos». Este sentimiento de injusticia es algo que muchos de nosotros podemos sentir en algún momento de nuestras vidas. La historia del hermano mayor nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud frente a la gracia. Este hermano había permanecido fiel, pero su corazón se había endurecido. A menudo, podemos caer en la trampa de pensar que debemos ganar el amor y la aceptación de Dios a través de nuestras acciones. Sin embargo, el amor de Dios es un regalo incondicional que no depende de nuestros méritos. La frase del Padre: «Tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas», Lucas 3 y 31, sirve como un recordatorio poderoso de que la cercanía a Dios no se mide por nuestros logros, sino por nuestra disposición a aceptar su amor. En un sentido, el hermano mayor refleja la lucha que enfrentan muchos en la comunidad religiosa. Aquellos que se conforman a las normas pueden sentir celos cuando otros que han estado alejados experimentan la gracia de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien que, después de tomar decisiones destructivas, regresa a la fe y es recibido con alegría y perdón? Las comparaciones pueden crear un resentimiento que desafía nuestra propia experiencia de gracia. La clave aquí es reconocer que la gracia es abundante y que no hay un límite a la misericordia de Dios. La respuesta del Padre a las quejas del hijo mayor es reveladora. Él no lo reprende por sus sentimientos, sino que lo invita a ver la situación desde otra perspectiva. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Lucas 3 y 32. Este recordatorio de la restauración del hermano menor subraya un principio fundamental en el corazón de Dios: cada vida perdida vuelve a tener valor y significado cuando regresamos a Él.
El pasaje enseña que la alegría por la salvación de un pecador debe sobrepasar la lógica humana y despertar en nosotros un espíritu de celebración. Ahora, centrémonos en cómo esta parábola se entrelaza con nuestra propia vida diaria. En nuestra experiencia, ¿cómo aplicamos estas enseñanzas sobre la gracia, el arrepentimiento y la identidad? Primero, es fundamental comprender que el regreso del Hijo Pródigo no es un evento único, sino un ciclo continuo en la vida de cada creyente. La vida cristiana es un viaje de constante retorno y redescubrimiento de nuestra identidad en Dios. Aquí nos cuestionamos, ¿hemos tenido un momento de volver en sí en nuestra propia vida? Pueden haber periodos donde, inmersos en el ruido del mundo, olvidamos quiénes somos realmente. A veces, la distancia emocional de Dios puede surgir de la rutina, las distracciones o decisiones erróneas. Así como el hijo mayor necesitaba entender su valor y posición en casa, nosotros también debemos recordar que estamos siempre en la mira de un Padre amoroso que anhela nuestra plena reconciliación con Él. En este viaje de restauración, el arrepentimiento sincero es vital. A menudo, tenemos la negativa de afrontar nuestros errores. Sin embargo, al igual que el hijo menor, la sanación comienza al reconocer nuestra condición y nuestra necesidad de ayuda. Un corazón humilde actuaría en consecuencia, buscando restauración no solo con Dios, sino también con aquellos a quienes hemos ofendido. La aplastante carga de la culpa y el orgullo puede ser liberada cuando elegimos ser vulnerables. Esto nos lleva al siguiente aspecto vital, la celebración de nuestra identidad en Cristo. Cuando el hijo menor regresa a casa, su padre lo recibe no solo con palabras, sino con acciones significativas. Lucas 15, 22-24. Cada gesto, desde el anillo hasta el banquete, sirve para restaurar su identidad como hijo. Podemos preguntarnos, ¿cómo celebramos nuestra identidad en Cristo? Para muchos, la comunidad de fe puede ser una fuente de aliento y recordatorio del amor expreso de Dios. Las palabras y acciones que nos fortalecen en nuestra identidad son esenciales para nuestro crecimiento. ¡Qué gran oportunidad tenemos cada vez que participamos en la adoración, compartimos una comida o simplemente mantenemos una conversación espiritual! Mientras consideramos el papel del hijo mayor, también hemos de hacer un examen de conciencia sobre nuestros propios juicios. ¿Están nuestros corazones abiertos a aquellos que regresan a la fe? Las palabras sobre la maravillosa gracia de Dios pierden su peso si las acompañamos con actitudes de desdén. Convertirse en instrumentos de paz y reconciliaciones, tal vez, la mayor lección que podemos llevarnos. No hay mayor expresión de antídoto al resentimiento que el amor, y amando a otros como Cristo nos amó, nos acercamos más a su corazón. La historia del hijo pródigo no se limita a una simple narración ni a la solución de un dilema familiar. Es un reflejo de la relación que Dios anhela tener con cada uno de nosotros. Mientras cerramos esta reflexión, consideremos la invitación que se nos presenta. El regreso a casa no se trata únicamente de un evento, es un estilo de vida. Un estilo de vida basado en la conversión constante, donde continuamente deseamos acercarnos a Dios, arrepentirnos de nuestras transgresiones, y recibir su gracia abundante. En conclusión, la parábola del hijo pródigo trasciende simples lecciones morales y se adentra en el corazón de la fe cristiana. Es un relato de transformaciones, donde se encuentran la gracia, el arrepentimiento y la restauración. Nos recuerda que tenemos un Padre que siempre está dispuesto a recibirnos de regreso, sin importar las decisiones que hayamos tomado. La alegría del cielo resuena en cada retorno, y la invitación a participar en esta celebración es para todos, sin excepciones. Así que hoy, te animo a reflexionar sobre dónde te encuentras. ¿Eres el hijo menor, buscando tu camino de regreso? O tal vez te sientes como el hijo mayor, luchando con el resentimiento y la falta de perdón. En cualquiera de estas posiciones, recuerda que el amor del Padre siempre está disponible, ofreciendo restauración y nuevos comienzos. El abrazo del Padre no solo espera por ti, sino que también nos llama a ser portadores de ese amor y gracia hacia los demás. Que nunca olvidemos que, al igual que el Padre en la parábola, estamos llamados a abrazar, celebrar y restaurar, tanto a nosotros mismos como a aquellos que se encuentran perdidos. Que la historia del hijo pródigo resuene en nuestros corazones y nos motive a vivir en la plenitud del amor de Dios.